En el tribunal, mis hijos afirmaron que yo no era capaz de cuidar de mi herencia, querían mi cuenta bancaria, mi coche, incluso el apartamento que pagué yo sola. Su abogado sonreía, seguro, como si todo ya estuviera decidido, hasta que el juez leyó la lista de mis bienes. Se puso pálido y se levantó de golpe. «Detengan esto ahora mismo, llamen a seguridad». El aire en esa sala olía a papeles viejos y miedo. Mi miedo, o al menos eso creían ellos. Me senté en aquella silla de madera gastada, con las manos sobre mi regazo, sintiendo cómo el frío del asiento se colaba a través de mi falda gris. 68 años llevaba en este mundo, y nunca imaginé que terminaría aquí, en un tribunal, frente a un juez, siendo juzgada por mis propios hijos. Rodrigo estaba a mi derecha, 42 años, el mismo pelo ondulado de su padre, pero sin su nobleza. Vestía traje azul marino, demasiado elegante para alguien que apenas pagaba su renta a tiempo. Junto a él, Valeria. 39 años, mi única hija, con ese maquillaje perfecto que siempre usaba para esconder lo que no quería que el mundo viera. Llevaba un vestido negro sobrio, como si ya estuviera de luto. Por mí, por la madre que aún respiraba frente a ella. Y entre ellos, como una serpiente enroscada, estaba el licenciado Gamboa. Su traje café brillaba bajo las luces fluorescentes y su sonrisa... Dios, esa sonrisa me revolvía el estómago. Era la sonrisa de alguien que ya había ganado, o eso creía él. «Su señoría», comenzó con esa voz engolada que me hacía rechinar los dientes. «La señora Carmela Sandoval Méndez presenta un evidente deterioro cognitivo. No puede manejar sus finanzas. Olvida fechas importantes. Confunde conversaciones. Sus propios hijos están aquí, preocupados, porque la aman y quieren protegerla». Protegerla. Esa palabra me atravesó como un cuchillo oxidado. Miré a Rodrigo. Él no sostuvo mi mirada. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, hacia sus zapatos recién boleados. Valeria sí me miró, pero solo por un segundo. Vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? No lo sé. Lo que sí sé es que apartó la vista igual de rápido. El licenciado Gamboa sacó una carpeta. Papeles. Siempre los malditos papeles que la gente usa para destruir vidas. «Tenemos pruebas, su señoría. Recibos sin pagar. Citas médicas olvidadas. Testimonios de vecinos que han notado comportamientos extraños». Hizo una pausa dramática. «La señora Sandoval tiene una cuenta bancaria con 180,000 pesos, un vehículo Honda Civic modelo 2018 y un departamento de 85 metros cuadrados en la colonia Narvarte. Bienes que podría perder si alguien se aprovecha de su condición. Condición. Como si yo fuera una enfermedad. Como si mis 68 años me hubieran convertido en un trasto que había que guardar en un armario. El juez, un hombre de unos 58 años con el cabello plateado y gafas de marco grueso, revisaba los documentos con expresión seria. Se llamaba Héctor Maldonado. Yo había investigado. Tenía reputación de justo, pero también de impaciente con casos que le hacían perder el tiempo. Si esta historia te está atrapando tanto como me atrapó a mí vivirla, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia de vida real como esta. Porque lo que viene, nadie lo vio venir. Rodrigo pidió la palabra. Se aclaró la garganta, con ese gesto nervioso que tenía desde niño cuando mentía sobre quién había roto el jarrón de porcelana en la sala. «Señor juez, nosotros solo queremos lo mejor para mamá. Es nuestra madre. Nos duele verla así. Necesita ayuda. Necesita que alguien tome las decisiones importantes por ella antes de que sea demasiado tarde». Valeria asintió junto a él, con lágrimas perfectamente calculadas rodando por sus mejillas. ¡Qué gran actuación! Si hubiera puesto ese esfuerzo en visitarme más de 2 veces al año, tal vez hoy estaríamos comiendo tamales en mi cocina en lugar de estar en este teatro grotesco. El juez Maldonado me miró directamente. «Señora Sandoval, ¿tiene algo que decir?» Mi abogado, el licenciado Armando Reyes, un hombre de 60 años con 3 décadas de experiencia en casos de familia, me tocó suavemente el hombro.
Yo asentí. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron un poco, sí, pero mi voz salió firme, clara, sin temblor. Señor juez, tengo mucho que decir, pero primero, creo que usted debería abrir ese sobre manila que mi abogado entregó hace 3 días, el que está ahí, bajo su expediente. El juez frunció el ceño, buscó entre sus papeles. Lo encontró. Un sobre manila sellado con el sello notarial bien visible. Gamboa se tensó. Lo vi en cómo se enderezó en su silla. Rodrigo y Valeria intercambiaron miradas confusas. Yo me senté de nuevo. Crucé las manos y esperé, porque lo que estaba a punto de pasar cambiaría todo. Y ellos, mis propios hijos, mis propios traidores, no tenían ni la más mínima idea de con quién se habían metido. El juez rompió el sello. El juez abrió el sobre despacio, sacó los documentos y comenzó a leer en silencio. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, cada vez más rápido. Su expresión cambió. Pero antes de llegar a ese momento, necesito que entiendas cómo llegué hasta aquí. Necesito que conozcas a la mujer que fui y a la que me convertí cuando todos dejaron de mirarme. Hace 15 años, en una tarde de agosto que olía a lluvia recién caída, mi esposo Enrique murió de un infarto fulminante. Tenía 57 años, yo 53. Llevábamos 31 años casados. Lo encontré en el sillón de la sala, con el periódico todavía en las manos y su taza de café a medio tomar sobre la mesita de pino. Café de olla con canela, como le gustaba. Aún humeaba. Su rostro estaba tranquilo, como si simplemente se hubiera quedado dormido viendo las noticias. Pero no estaba dormido. Grité su nombre hasta que mi garganta ardió. Los vecinos llamaron a la ambulancia. Rodrigo llegó 2 horas después, Valeria al día siguiente. En el funeral, mi hijo me abrazó y dijo: «No te preocupes, mamá, nosotros te cuidaremos». Esas palabras sonaron hermosas entonces. Tardé meses en descubrir que eran huecas. Enrique me dejó el departamento ya pagado, un seguro de vida de 250,000 pesos y una pequeña mercería en Tacubaya que apenas daba para sobrevivir. Vendía hilos, botones, telas corrientes. Nada especial, nada que llamara la atención. Durante el primer año, mis hijos me visitaban cada 2 meses. «¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo?» Yo decía que no, que estaba bien, y ellos se iban tranquilos, de vuelta a sus vidas ocupadas, a sus problemas importantes. Rodrigo tenía entonces 27 años. Estaba intentando abrir un taller mecánico. Valeria tenía 24. Trabajaba en un call center y soñaba con ser gerente algún día. Estaban construyendo sus vidas, como debe ser, como yo hice a su edad. No los culpaba por alejarse. Así funciona el mundo. Los hijos crecen, vuelan, y las madres nos quedamos mirando el nido vacío. Lo que no sabían era que ese nido vacío me estaba ahogando. Las noches eran lo peor. El silencio del departamento me aplastaba. Cocinaba para 2 por costumbre y terminaba tirando la mitad de la comida. Guardé la última camisa que Enrique usó antes de morir, una de franela a cuadros rojos y negros que olía a su tabaco de pipa dulce y a su loción antigua. La metí en una caja de cedro junto con su anillo de bodas y una foto de nosotros en Acapulco, jóvenes y bronceados, cuando la vida aún era promesa. Algunos días me sentaba en el piso de la recámara, abrazando esa caja, llorando hasta que me dolía el pecho, preguntándole a Dios por qué me había dejado aquí, sola, a los 53 años, sin propósito, sin dirección, sin... Pero una mañana, 6 meses después del funeral, me miré al espejo. Vi a una mujer con ojeras profundas, con el cabello gris sin arreglar, con una bata vieja de flores descoloridas, y sentí asco, asco de mí misma. ¿Esto es todo?, me pregunté en voz alta. ¿Vas a morirte aquí, esperando a que tus hijos te recuerden? ¿Esperando a que alguien te diga que todavía sirves para algo? Ese día tomé una decisión. Si ellos no me necesitaban, yo tampoco los necesitaría. Aprendería a caminar sola, a correr sola, a volar sola, aunque me dolieran las alas.
Tomé los 250,000 pesos del seguro y los invertí completamente en la mercería. Viajé a la Ciudad de México, busqué proveedores diferentes. Encontré un distribuidor de telas importadas que me ofreció algodones egipcios, sedas tailandesas, linos irlandeses, telas que ninguna otra mercería del barrio tenía. Transformé el local. Pinté las paredes de color marfil, instalé iluminación cálida, organicé las telas por colores como un arco iris. Puse precios justos pero no regalados. Calidad sobre cantidad. Los primeros 3 meses fueron duros. Vendí poco. Dudé. Lloré en el cuarto trasero del local, mordiéndome el puño para que nadie me escuchara. Pero entonces llegó ella, Lucía Domínguez, una diseñadora joven que buscaba telas especiales para su primera colección. Tenía 25 años, pelo cortísimo teñido de violeta y unos ojos color miel llenos de sueños locos. Pasó 2 horas tocando cada tela, imaginando vestidos que aún no existían. Compró 8 metros de seda color azul petróleo y me dijo: «Esta tela es perfecta. Si mi colección funciona, volveré». Su colección funcionó. Desfiló en una pasarela pequeña en La Condesa. Sus vestidos aparecieron en revistas de moda emergente. Y Lucía volvió, una y otra vez. Y con ella llegaron otros diseñadores. En 2 años, mi mercería se convirtió en boutique de telas. En 5 años, abrí una segunda sucursal en Polanco. Los ingresos se triplicaron. ¿Y mis hijos? Seguían visitándome 2 veces al año. En mi cumpleaños preguntaban: «¿Estás bien de dinero, mamá?». Yo respondía: «Me alcanza para mis gastos, no te preocupes». Nunca mencioné las 2 boutiques, nunca presumí, porque algo dentro de mí sabía que el dinero cambia a las personas, y yo no quería descubrir si cambiaría a mis hijos. Pero hace 3 años, Rodrigo llegó a mi casa con cara de angustia. Necesitaba 80,000 pesos para salvar su taller. «Es un préstamo, mamá. Te lo devuelvo en 6 meses, te lo juro». Le di el dinero. Pasaron 6 meses, 1 año, 2 años. Nunca volvió a mencionar esa deuda. Ahí aprendí algo doloroso. Para algunas personas, tu generosidad no es amor, es debilidad. Y ahora, sentada en ese tribunal, viendo cómo el juez Maldonado leía mi inventario patrimonial, me pregunté: ¿cómo no vi venir esto? ¿Cómo no vi que mis propios hijos? Pero ya lo verías tú también. Ya verías lo que yo construí mientras ellos miraban hacia otro lado. Mientras el juez seguía leyendo esos papeles con expresión cada vez más tensa, yo recordaba cada paso que me había traído hasta este momento, cada decisión, cada sacrificio, cada vez que elegí el silencio sobre la verdad. Las boutiques de telas fueron solo el principio. A los 57 años, cuando la mayoría de las mujeres piensan en jubilarse, yo estaba aprendiendo sobre inversiones inmobiliarias. Me senté en oficinas de notarios, donde era la única mujer mayor. Aguanté las miradas condescendientes de hombres que me preguntaban: «¿Viene sola, señora? ¿No trae a su hijo para que le ayude con los números?». «Los números los entiendo yo perfectamente», respondía. Y firmaba con mi propia mano. Compré mi primer local comercial en la colonia Roma con las ganancias de las boutiques. Un espacio de 40 metros cuadrados que renté a una cafetería de especialidad. 28,000 pesos mensuales. Dinero que llegaba puntual cada 5 del mes, sin falta. 2 años después compré otro local, más grande, en La Condesa. Lo renté a un restaurante de comida orgánica. 32,000 pesos al mes. Y luego un tercero en Coyoacán, esquina con avenida principal. Una tienda de productos naturales pagaba 45,000 mensuales por ese espacio. 105,000 pesos de ingresos pasivos cada mes, más las ganancias de las boutiques. Viví como siempre, en mi mismo departamento de 85 metros en Narvarte, con mis mismos muebles de los años 90, mi mismo Honda Civic 2018 que compré usado. Desayunaba pan dulce con café, veía telenovelas en las noches, regaba mis geranios en la ventana. Nada cambió por fuera, todo cambió por dentro. Porque cada mes que pasaba, cada peso que ahorraba e invertía, yo sentía algo que no había sentido en años: poder.
no el poder de humillar o dominar, el poder de decidir. El poder de decir no, el poder de no depender de nadie. ¿Mis hijos sabían algo? No. Rodrigo seguía llegando en Navidad con una botella de sidra barata y un abrazo apresurado. «¿Cómo está mi viejita linda? ¿Todo bien con la mercería?» Yo asentía. «Todo bien, hijo». Y él se iba temprano porque Patricia, su nueva novia, lo esperaba en casa de sus padres. Valeria me llamaba por teléfono una vez al mes. Conversaciones de 10 minutos. «¿Cómo estás, ma? Yo ando ocupadísima, ya sabes, el trabajo me tiene loca». Yo escuchaba. «Cuídate mucho, hija». Y colgábamos. Ninguno preguntaba detalles. Ninguno se interesaba en cómo realmente estaba. Y yo dejé de esperar que lo hicieran. A los 62 años, hice algo que nunca imaginé. Compré 2 departamentos en la colonia Coyoacán. Eran viejos, necesitaban remodelación completa. Invertí 400,000 pesos en cada uno. Pisos nuevos, baños modernos, cocinas integrales, pintura fresca. Los renté amueblados. Uno a una pareja de profesores extranjeros, 18,000 pesos al mes. El otro a un estudiante de posgrado, 15,000 mensuales. También invertí en la boutique de Lucía. Ella había crecido, tenía su propia marca, necesitaba capital para expandirse. Le propuse sociedad. Yo ponía el dinero, ella su talento. 40% para mí, 60% para ella. Justo. Equitativo. En 5 años, esa inversión me generó 2,200,000 pesos en ganancias. Y entonces, hace 4 años, recibí una llamada que cambió todo. Mi madre había muerto en Querétaro. Tenía 91 años. La última vez que la vi, 3 meses antes, me tomó la mano con sus dedos temblorosos y dijo: «Carmela, tú siempre fuiste la fuerte. Por eso te dejo el terreno de tu papá. Tus hermanos ya recibieron lo suyo. Tú mereces esto». El terreno en Querétaro, 3,000 metros cuadrados en zona de desarrollo, valuado en 4,100,000 pesos. Mi madre lo había conservado por 30 años, esperando el momento correcto. Ese momento era ahora. Lo guardé. No lo vendí. Porque ese terreno no era solo dinero. Era la última caricia de mi madre. Su forma de decirme: «Hija, te vi tu esfuerzo. Vi cómo te levantaste cuando todos pensaban que te quedarías en el suelo». Rodrigo fue al funeral. Preguntó: «¿Mamá te dejó algo la abuela?» Yo dije: «Unos recuerdos, hijo, nada más». Mentí. Y no me arrepentí. Porque cuando tus hijos solo aparecen cuando huele a herencia, cuando sus llamadas aumentan, cuando mencionas palabras como banco o propiedad, cuando sus abrazos se sienten como tasaciones, aprendes que el silencio es tu mejor armadura. Hace 2 años, en mi cumpleaños 66, los reuní a ambos. Preparé su comida favorita, mole poblano que me llevó 6 horas hacer, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me regaló en mi boda. Rodrigo llegó 1 hora tarde. Patricia venía con él. Valeria llegó 2 horas tarde. El tráfico, ya sabes. Comieron rápido. Hablaron de sus vidas, sus problemas, sus deudas. Ninguno preguntó por las mías. Ninguno notó las nuevas arrugas en mi rostro. Ninguno vio que había perdido peso, porque las noches solas pesan en el estómago. Se fueron antes del postre. Esa noche, sentada en mi sala vacía, con el pastel de 3 leches intacto sobre la mesa, tomé una decisión fría y calculada. Si algún día intentaban quitarme lo que construí, descubrirían que la mujer que subestimaron durante 15 años había aprendido a rugir. Y ahora, en ese tribunal, mirando cómo el rostro del juez Maldonado pasaba de la seriedad a la sorpresa absoluta, supe que ese momento había llegado. Lo que ellos no sabían era que la peor amenaza no viene de los enemigos que conoces. Viene de la familia que nunca te tomó en serio. Patricia entró en nuestra familia hace 4 años como una ráfaga de perfume caro y sonrisas calculadas. Rodrigo la conoció en una aplicación de citas.
Ella tenía 35 años, trabajaba como influencer de estilo de vida, con 20,000 seguidores que consumían sus recomendaciones de productos que nunca podía pagar. Publicaba fotos en restaurantes caros donde solo pedía agua, en boutiques donde nunca compraba, en gimnasios donde su membresía estaba vencida. Era hermosa, eso no podía negarlo. Cabello castaño con reflejos rubios impecables, uñas siempre perfectas, ropa que gritaba, «Mírenme». Pero sus ojos eran como dos cuentas de vidrio. Brillantes, sí, pero vacíos. La primera vez que vino a mi casa, inspeccionó cada rincón con mirada de tasadora. Tocó mis cortinas viejas, revisó mis muebles antiguos, miró mi cocina modesta y sonrió. Una sonrisa que decía, «Pobre viejita, no tiene nada». Rodrigo estaba embelesado. La miraba como si fuera un milagro. «Mamá, ¿no es increíble? Patricia es tan moderna, tan inteligente. Yo preparé café, serví galletas de avena caseras. Patricia las rechazó. Ay, suegrita, estoy cuidando mi figura, ¿sabes?» Pero vi cómo fotografiaba mi sala para, seguramente, reírse después con sus amigas. Se casaron 6 meses después. Una boda sencilla en un salón rentado. Yo les regalé 50,000 pesos. Patricia sonrió y dijo, «Gracias», pero sus ojos decían, «¿Solo esto?». Los primeros meses, Patricia jugaba a la nuera perfecta. Me llamaba «suegrita linda», me traía flores baratas del mercado, publicaba fotos conmigo etiquetadas como «Ash familia hermosa». Pero yo sentía algo debajo, algo viscoso, como cuando levantas una piedra y encuentras insectos corriendo hacia la oscuridad. El cambio comenzó hace 2 años, cuando fui al notario a actualizar papeles de una de mis propiedades. Patricia me había acompañado ese día, supuestamente para ayudar a su suegrita. Yo no quería, pero Rodrigo insistió. «Mamá, déjala, quiere pasar tiempo contigo». En el despacho del notario, mientras yo firmaba, Patricia miró los documentos sobre el escritorio. Vi cómo sus ojos se agrandaron, cómo su respiración cambió, cómo fingió buscar algo en su bolsa para quedarse más tiempo cerca del escritorio. Días después, Rodrigo llegó a mi casa con preguntas extrañas. «Mamá, ¿es verdad que tienes propiedades en renta? Patricia dice que vio algo en el notario». Yo lo miré directo. «Son papeles viejos de la mercería, hijo, no te preocupes». Mentí. Y su rostro de alivio me confirmó que había hecho bien. Pero Patricia no se rindió. Comenzó su campaña sutil, envenenando el oído de mi hijo gota a gota. «Rodrigo, tu mamá está muy sola. ¿No crees que a su edad debería descansar? Tanto trabajar no es sano». Luego, más oscuro. «He notado que olvida cosas. El otro día le pregunté por una conversación y no se acordaba». Mentiras. Yo no olvidaba nada. Pero si repites una mentira suficientes veces, Rodrigo empezó a mirarme diferente. Con lástima, con preocupación exagerada. «Mamá, ¿comiste hoy? ¿Tomaste tus medicinas? ¿Recordaste pagar la luz?». Yo tenía diabetes tipo 2, controlada perfectamente con metformina y dieta. Pagaba mis servicios por internet el mismo día cada mes. Comía 3 veces al día y hacía ejercicio en el parque cada mañana. Pero para Patricia, yo era una anciana al borde del colapso. Valeria se unió al coro. Ella tenía sus propios problemas. Deudas de tarjetas de crédito que alcanzaban los 340,000 pesos, compras compulsivas de ropa que nunca usaba, zapatos que se quedaban en cajas, salidas a bares caros para impresionar a amigas que solo la querían cuando pagaba las copas. Un día, las 2 mujeres se encontraron en mi casa. No sabían que yo estaba en la recámara. Escuché todo. «Valeria, tu mamá tiene más de lo que aparenta». «Lo sé. Vi documentos, propiedades, cuentas». Patricia hablaba rápido, emocionada. «¿No te parece sospechoso que nunca nos diga nada? ¿Y si alguien la está manipulando? ¿Un vecino? ¿Un abogado?». Valeria dudó. Escuché el silencio. Luego, «Tienes razón, hay que protegerla, antes de que sea tarde». Protegerla.
Esa palabra otra vez, como si amor y robo fueran sinónimos. Patricia sembró la idea perfecta. Rodrigo, tu mamá está vulnerable. A su edad puede firmar cosas sin entender. Puede perder todo. Necesita que ustedes tomen control legal. Por su bien. Y mi hijo, mi Rodrigo, el niño que mecí durante noches de fiebre, que abracé en sus peores pesadillas, que defendí de los bullies en la escuela, ese hijo me traicionó. Creyó a su esposa sobre su madre, porque Patricia había encontrado su debilidad. Rodrigo siempre fue débil de carácter. Siempre necesitó que alguien decidiera por él. Primero fui yo, luego fue ella. Y ella decidió destruirme. Una tarde, mientras tomábamos té en mi sala, Patricia soltó la bomba. Suegrita, Rodrigo y yo estamos preocupados. Has estado muy olvidadiza últimamente. Quizás deberíamos llevarte con un doctor, solo para revisar que todo esté bien. Yo sostuve mi taza con manos firmes. La miré directo a esos ojos de vidrio. Patricia, mi mente está perfecta, pero gracias por tu preocupación. Su sonrisa se congeló. Por un segundo, vi el veneno puro. Luego volvió la máscara. Claro, suegrita. Solo queremos lo mejor para ti. Lo que no sabían era que yo también había estado preparándome. Grabé conversaciones, guardé mensajes, documenté cada visita sospechosa, cada pregunta extraña, cada intento de hacerme parecer incapaz. Porque si algo aprendes cuando construyes un imperio desde la nada es esto: nunca subestimes a tus enemigos, ni siquiera cuando comparten tu sangre. Las visitas que antes eran 2 veces al año se convirtieron en 2 veces por semana. Rodrigo, Valeria, Patricia, siempre juntos, siempre vigilantes, siempre preguntando: «Mamá, ¿ya desayunaste? ¿Tomaste tu medicina? ¿Cerraste bien la puerta cuando saliste?». Preguntas que sonaban inocentes, pero que llevaban un mensaje oculto. Eres incapaz. Necesitas supervisión. Eres una carga. Patricia llegó con una libreta. Suegrita, vamos a organizarte mejor. Anota aquí cada medicina que tomas, a qué hora, para qué es. Me entregó la libreta como si fuera una niña de primaria aprendiendo a escribir. Yo la tomé. Sonreí y la guardé en un cajón donde sabía que nunca la volvería a ver. Pero eso no detuvo su campaña. Un martes por la tarde, llegaron los 3 sin avisar. Yo estaba cocinando arroz rojo, con ese olor a jitomate y ajo llenando la cocina. Patricia entró directo a revisar mi refrigerador. «Ay, suegrita, ¿cuánto tiempo tiene esta leche aquí? Se ve sospechosa». Tomó la botella, revisó la fecha. Estaba fresca, comprada 2 días antes. Pero igual dijo: «Mejor la tiro, ¿no? No queremos que te enfermes». Tiró mi leche a la basura, en mi propia casa. Valeria revisó mi pastillero. «Mamá, aquí hay pastillas sueltas. ¿Sabes para qué es cada una?». Yo sabía. Metformina 850 mililitros, una en la mañana, una en la noche. Atorvastatina 20 mg para el colesterol, una antes de dormir. Pero antes de que pudiera responder, Valeria ya estaba moviendo la cabeza con preocupación fingida. «Rodrigo, mira esto. Está desorganizada». Me trataban como testigo en mi propia vida. La gota que derramó el vaso fue un jueves de mayo. Yo había ido al supermercado. Compré lo de siempre: jitomates, cebollas, chiles, tortillas, café. Al regresar, encontré a los 3 en la puerta de mi edificio. «Nos llamó tu vecina, doña Refugio. Dice que te vio confundida esta mañana». Mentira. Doña Refugio era amiga mía desde hacía 20 años. Nunca diría eso. Pero resulta que Patricia le había dado 5,000 pesos para que testimoniara que yo andaba despistada, hablando sola, olvidando cerrar la puerta. Doña Refugio necesitaba el dinero para pagar sus medicinas de presión, y Patricia lo sabía. Me llevaron con el doctor. No mi doctor de siempre, sino uno que ellos escogieron. El doctor Saldaña, un geriatra con consultorio en Polanco. Consultorio caro, sillones de cuero, música ambiental tranquilizadora. El tipo de lugar diseñado para hacer sentir vulnerable a los pacientes. El doctor me hizo preguntas básicas.
¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Recuerda lo que desayunó? Yo respondí todo correctamente. Miércoles 17 de mayo de 2023. Desayuné avena con manzana y nueces, pero cuando terminó, Patricia se quedó a solas con él 5 minutos. 5 minutos que me costaron un diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Yo vi el billete de 500 pesos que Patricia deslizó sobre el escritorio del doctor junto con una sonrisa. Pagó por mi diagnóstico falso como quien compra tortillas. Las humillaciones se intensificaron. Patricia comenzó a publicar en sus redes sociales fotos mías saliendo del consultorio médico con el texto: cuidando a mi suegrita que está olvidadita. Familia es todo. Miata amor de sangre. 322 likes. Comentarios de sus seguidoras. Qué hermosa eres, Patricia. Bendita tú por cuidar a tu suegra. Ojalá mi nuera fuera así. Usaba mi supuesta enfermedad para ganar seguidores. Un día estaban las tres, Patricia, Valeria y una prima lejana, en mi sala cuando decidí ir a la recámara. Necesitaba un momento a solas. Abrí la caja de cedro, saqué la camisa de franela de Enrique. La apreté contra mi pecho, respiré profundo. Quería sentir su aroma a tabaco, aunque ya casi había desaparecido después de 15 años. Lloré, en silencio, como había llorado 1000 noches desde que mis hijos decidieron que yo era un problema a resolver. Patricia entró sin tocar. Me encontró con la camisa, con lágrimas rodando. No dijo nada en ese momento. Solo tomó una foto con su celular y salió. Media hora después, escuché su voz en la sala. ¿Ven? La encontré llorando con una camisa vieja, hablándole como si su esposo estuviera ahí. Vive en el pasado, no está bien. Mi dolor se convirtió en evidencia de mi locura. Rodrigo entró a mi cuarto. Vi culpa en sus ojos, pero también determinación envenenada. Mamá, creo que necesitas más ayuda de la que pensábamos. Esa noche, sola en mi cama, me permití quebrarme. Lloré hasta que me dolió la garganta. Golpeé la almohada. Grité contra la tela para que nadie me escuchara. Pregunté a Enrique, donde quiera que estuviera, por qué me había dejado sola con esto. Pero a la mañana siguiente, me levanté. Me lavé la cara. Me peiné con cuidado. Me vestí con mi falda gris preferida y mi blusa blanca almidonada. Y llamé al licenciado Armando Reyes, el mejor abogado de familia en Ciudad de México, porque si querían guerra, la tendrían. Pero descubrirían que yo había aprendido a pelear sucia cuando era necesario. El sobre llegó un lunes por la mañana. Cartero privado, sello oficial del Juzgado Familiar número 14. Lo abrí con manos que no temblaban, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Leí cada palabra, cada línea, cada acusación disfrazada de preocupación. Procedimiento de interdicción por presunta incapacidad para administrar bienes y persona. Demandantes: Rodrigo Sandoval y Valeria Sandoval. Causa: deterioro cognitivo severo de la señora Carmela Sandoval Méndez, que pone en riesgo su patrimonio y bienestar físico. Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había desayunado con Enrique durante 31 años. El mismo lugar donde había celebrado los cumpleaños de mis hijos cuando eran pequeños. El mismo lugar donde, ahora, leía cómo esos niños que crié querían declararme legalmente incapaz. Revisé los anexos. Había videos, grabaciones que Patricia había hecho a escondidas durante meses. En una, yo supuestamente estaba confundida en el supermercado, mirando los productos sin decidirme. Pero yo recordaba ese día. Estaba comparando precios entre 2 marcas de aceite, normal, cotidiano. Editado para parecer demencia. Había cartas, una del doctor Saldaña confirmando deterioro cognitivo leve pero progresivo. Otra de doña Refugio, mi vecina, diciendo que me había visto desorientada, olvidando cerrar la puerta, hablando sola. Testimonios comprados con billetes que necesitaban más que su dignidad. Patricia había declarado por escrito: mi suegra me confesó que un señor la visita seguido y ella firma papeles sin leer.
Temo que alguien se esté aprovechando de su vulnerabilidad. Mentira. Pura mentira fabricada. Solicitaban tutela legal completa sobre mi persona y mis bienes, control total de mis cuentas bancarias, propiedades, decisiones médicas. Querían convertirme en un mueble más de mi propia casa. Los primeros 3 días no comí, apenas dormí. Me quedaba mirando el techo, preguntándome en qué momento perdí a mis hijos. ¿Fue cuando Enrique murió y los dejé volar solos? ¿Fue cuando no les conté de mi éxito porque temía cambiarlos? ¿O siempre fueron así y yo, ciega de amor maternal, nunca quise verlo? El cuarto día encontré una foto. Mi boda. Yo tenía 22 años, vestido blanco sencillo, ramo de margaritas, sonrisa que iluminaba el papel desteñido. Enrique a mi lado, 25 años, traje prestado, ojos llenos de promesas que cumplió hasta su último respiro. Esa chica de 22 años no sabía que quedaría viuda, no sabía que construiría un imperio sola, no sabía que sus hijos la traicionarían, pero esa chica era una luchadora, y yo seguía siendo ella. Me levanté, me bañé, me puse mi mejor vestido color vino, y llamé al licenciado Armando Reyes. Su despacho estaba en Reforma, piso 12, con vista a todo el Ángel de la Independencia. El licenciado tenía 60 años, cabello completamente blanco, traje gris impecable y ojos que habían visto 1000 tragedias familiares. Señora Sandoval, dijo después de revisar toda la documentación, esto es un intento claro de fraude procesal. Pero voy a serle honesta. Estos casos son difíciles de ganar si no tenemos evidencia contundente. Tengo evidencia, dije, y saqué mi teléfono. Mostré grabaciones propias de conversaciones con Patricia donde ella sugería ayudarme a firmar papeles o manejar mi dinero. Mostré mensajes donde Rodrigo le preguntaba ¿cuánto crees que tenga?, refiriéndose a mi patrimonio. Mostré estados de cuenta impecables de los últimos 5 años, cada pago a tiempo, cada inversión razonada, cada movimiento financiero perfectamente documentado. Necesito evaluaciones médicas, dijo el licenciado, con especialistas independientes, que destruyan ese diagnóstico falso. En 2 semanas me evaluaron 3 doctores, doctora Estela Vega, neuróloga con 32 años de experiencia. Me hizo pruebas cognitivas exhaustivas. Resultado: función cerebral excelente para mi edad. Memoria superior al promedio. 0 signos de demencia. Doctor Julio Montemayor, geriatra reconocido. Examen físico completo, pruebas de coordinación, evaluación de capacidades. Resultado: paciente lúcida, orientada, completamente capaz de tomar decisiones. Doctora Carmen Robledo, psiquiatra forense. 3 sesiones de evaluación psicológica. Resultado: no hay deterioro cognitivo. Paciente con inteligencia emocional alta, capacidad de razonamiento intacta. Pero el licenciado Reyes cavó más profundo. Investigó a Rodrigo. Encontró que había falsificado mi firma 2 meses atrás en una solicitud de préstamo bancario por 150,000 pesos. El banco había rechazado la solicitud, pero el intento quedó registrado. Teníamos análisis pericial de firmas que demostraba falsificación. Investigó a Patricia. Descubrió 2 demandas civiles por fraude en ventas por catálogo. Una por 67,000 pesos, otra por 89,000. Clientes que nunca recibieron productos pagados. Patricia los bloqueaba en redes sociales y desaparecía. Investigó al doctor Saldaña. Bomba. Tenía suspensión temporal de licencia en el estado de Jalisco por diagnósticos fraudulentos pagados por familiares que buscaban heredar anticipadamente. Y entonces hicimos el movimiento final. Preparé un inventario patrimonial completo, certificado por notario público. Cada propiedad, cada cuenta, cada inversión, cada peso. Lo sellamos en un sobre manila y lo entregamos al juzgado 3 días antes de la audiencia. ¿Está segura de esto?, preguntó el licenciado Reyes. Una vez que abran ese sobre, su patrimonio real será público en esa sala. Yo lo miré a los ojos. Licenciado, mis hijos quieren humillarme públicamente. Es justo que su humillación también sea pública.
La noche antes de la audiencia, me senté en mi sala. Toqué los muebles viejos que Enrique y yo compramos con tanto sacrificio. Miré las fotos en la pared. Rodrigo con su primer uniforme escolar, Valeria en su graduación, todos sonriendo en tiempos donde el amor no tenía precio. Lloré, una última vez, por los hijos que perdí, por la familia que nunca volvería a ser. Y al día siguiente, me puse mi falda gris, mi blusa blanca, recogí mi cabello en un moño digno, y fui a ese tribunal a mostrarles quién era realmente Carmela Sandoval Méndez, la mujer que subestimaron, la mujer que construyó un imperio en silencio, la mujer que nunca volvería a arrodillarse ante nadie. En ese tribunal, mientras el juez Maldonado abría el sobre Manila con manos curiosas, yo recordé algo que mi padre me dijo cuando tenía 15 años. Mija, el león no ruge cuando va a atacar, ruge después, cuando ya ganó. Yo había sido silenciosa durante 15 años. Hoy era el día de rugir. El licenciado Reyes se puso de pie con elegancia calculada. Su señoría, solicito permiso para presentar evidencia adicional que desmiente cada acusación presentada contra mi clienta. El juez Maldonado asintió, aún leyendo los documentos del sobre. Su expresión era indescifrable, pero vi cómo sus cejas se arqueaban cada vez más. Proceda, licenciado. Armando Reyes era un maestro del drama legal. Caminó hacia el centro de la sala con un portafolio de cuero bajo el brazo. Patricia se removió incómoda en su asiento. Rodrigo miraba hacia abajo. Valeria se mordía el labio inferior, ese gesto nervioso que tenía desde niña cuando sabía que había hecho algo mal. Su señoría, la señora Carmela Sandoval, no solo es perfectamente capaz de administrar sus bienes, es, de hecho, una de las mujeres más astutamente competentes que he conocido en 30 años de carrera. Sacó el primer documento. Evaluación neurológica de la doctora Estela Vega, neuróloga certificada por el Consejo Mexicano de Neurología. Conclusión: función cognitiva superior al promedio para su grupo etario. Memoria excelente. 0 signos de deterioro. Lo pasó al juez. Luego el segundo. Evaluación geriátrica del Dr. Julio Montemayor. Conclusión: paciente lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, completamente capaz de tomar decisiones. Y el tercero. Evaluación psiquiátrica forense de la doctora Carmen Robledo. Conclusión: no hay evidencia de deterioro cognitivo. Paciente con inteligencia emocional elevada. El abogado Gamboa intentó objetar. Su señoría, esas evaluaciones fueron solicitadas por la defensa. Son parciales. El licenciado Reyes sonrió. Era una sonrisa afilada. ¿Y el diagnóstico del doctor Saldaña no fue solicitado por los demandantes? Pero qué interesante. Se volvió hacia Gamboa. ¿Su cliente sabía que el doctor Saldaña tiene suspensión temporal de licencia en Jalisco por emitir diagnósticos fraudulentos pagados? Silencio. Patricia palideció. Rodrigo miró a su esposa con confusión. Tengo aquí, continuó el licenciado Reyes, el expediente disciplinario del doctor Saldaña. 3 casos documentados donde familiares le pagaron para diagnosticar demencia en personas mayores completamente sanas. El objetivo: obtener tutela legal para controlar herencias. Pasó el documento al juez. Gamboa estaba de pie, intentando recuperar control. Protesto, esto es... ¿Verdad?, interrumpió Reyes. Sí, lo es. Verdad incomoda. Entonces saqué mi teléfono, con manos firmes, aunque el corazón me latía en los oídos. El licenciado conectó mi teléfono al sistema de audio de la sala. Su señoría, con permiso de mi clienta, presentaré grabaciones que ella misma realizó de conversaciones con la señora Patricia Montes, nuera de la demandada. En México, es legal grabar conversaciones cuando uno es parte de ellas. Presionó play. La voz de Patricia llenó la sala. Suegrita, ¿y si te ayudo con tus papeles? Esos del banco, los de las propiedades. Puedes firmar y yo me encargo de todo. Es más fácil así, ¿no? Mi voz. No es necesario, Patricia. Yo manejo mis asuntos. Patricia. Ay, pero a tu edad, ¿no te da miedo equivocarte?
Rodrigo y yo podríamos ayudarte mejor. Otra grabación. Esta más clara, más calculada. Patricia, hablando con Rodrigo sin saber que yo grababa desde la cocina. Tu mamá tiene más dinero del que dice. Lo sé. Vi documentos en el notario, propiedades. Necesitamos actuar antes de que lo pierda o alguien se lo quite. Rodrigo, ¿estás segura? Patricia, segurísima. Y si no actuamos, nos vamos a arrepentir. El juez Maldonado levantó la mano. La grabación se detuvo. Miró a Patricia con severidad. ¿Señora Montes? Patricia abrió la boca. No salió nada. Por primera vez en 4 años vi a esa mujer sin palabras. El licenciado Reyes no había terminado. Su señoría, hay más. El señor Rodrigo Sandoval falsificó la firma de su madre en una solicitud de préstamo bancario por 150,000 pesos hace 2 meses. Tenemos el análisis pericial. Pasó el documento. Vi cómo Rodrigo se hundía en su silla. Valeria lo miraba con horror. La señora Valeria Sandoval extrajo 95,000 pesos de una cuenta compartida que la señora Carmela mantenía para emergencias familiares. Dinero que nunca devolvió ni mencionó. Valeria cerró los ojos. Lágrimas reales esta vez, no las falsas del teatro inicial. Y la señora Patricia Montes, aparte de las 2 demandas civiles por fraude que ya tiene en su historial, utilizó la supuesta enfermedad de su suegra para solicitar donaciones en redes sociales. 43,000 pesos recaudados con publicaciones que decían «Ayuden a mi suegrita enferma». Dinero que usó para pagar sus deudas personales. Mostró las capturas de pantalla, los posts, las transferencias bancarias. El juez Maldonado se quitó los lentes. Se frotó el puente de la nariz. Cuando volvió a ponérselos, su expresión había cambiado completamente. Licenciado Gamboa, espero que tenga una explicación excelente para todo esto. Gamboa tartamudeó. Por primera vez, su seguridad se había evaporado. Su señoría, mis clientes me informaron que... ¿Sus clientes le mintieron?, interrumpió el juez. ¿O usted sabía y procedió de todas formas? Silencio incómodo. Y entonces el juez abrió completamente el sobre manila. Sacó todas las páginas del inventario patrimonial. Comenzó a leer en voz baja. Sus ojos se movían rápido. Demasiado rápido. De repente se detuvo. Me miró. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, me miró directamente. Y en sus ojos vi lo que venía. El momento que yo había esperado. El momento que mis hijos nunca imaginaron. El momento en que el silencio se convertiría en trueno. «Licenciado Gamboa», dijo el juez Maldonado con voz controlada pero tensa. ¿Usted revisó el patrimonio real de la señora Sandoval antes de presentar esta demanda? Gamboa tragó saliva. Su señoría, los demandantes me informaron que su madre tenía una cuenta bancaria de 180,000 pesos, un vehículo Honda Civic 2018 y un departamento en Narvarte. Esos son los bienes que buscamos proteger. Ya veo, dijo el juez. Había algo extraño en su tono. Algo que hizo que hasta los asistentes de la sala se enderezaran en sus asientos. ¿Y ninguno de ustedes investigó más allá? Rodrigo levantó la vista. Por primera vez mostraba incertidumbre genuina. ¿Más allá? No entiendo, señor juez. El juez Maldonado miró los papeles otra vez. Luego a mí. Había respeto en su mirada. Algo que no estaba ahí al inicio. Señora Sandoval, ¿podría ponerse de pie? Me levanté, mi espalda recta, mi cabeza en alto, mis manos tranquilas a los costados. ¿Puede recitar para este tribunal sus datos personales básicos? Fecha de nacimiento, dirección actual, números de identificación. Carmen Dolores Sandoval Méndez, dije con voz clara. Nacida el 12 de marzo de 1957 en Puebla, 68 años de edad. Domicilio actual. Avenida Cuauhtémoc, 847, Departamento 502, Colonia Narvarte, Código Postal 03020, Ciudad de México. INE número. Recité los 16 dígitos sin pausar. CURP.
Los 18 caracteres, perfectos. El juez asintió. ¿Recuerda qué desayunó esta mañana? Avena con manzana, canela y nueces. Café americano sin azúcar. 2 vasos de agua natural. ¿Qué día es hoy? Jueves 22 de junio de 2025. ¿Puede decirme las fechas de nacimiento de sus hijos? Rodrigo Antonio Sandoval Méndez, 15 de abril de 1983. Valeria Cristina Sandoval Méndez, 28 de septiembre de 1986. Rodrigo cerró los ojos, porque él no recordaba mi fecha de cumpleaños. Lo supe por su expresión. ¿Puede enumerar sus propiedades y sus valores aproximados? Y aquí llegó el momento. Cuenta bancaria personal en Banco Santander, 180,000 pesos. Cuenta de inversiones en GBM, 3,847,000 pesos. 3 locales comerciales en renta. Uno en la Roma valuado en 2,800,000 pesos. Uno en la Condesa valuado en 3,200,000 pesos. Uno en Coyoacán valuado en 2,500,000 pesos. Patricia dejó de respirar. La vi. Su pecho se detuvo. Continué. Participación del 40% en boutique de telas, Lucía Domínguez Diseño, valuada en 2,200,000 pesos. 2 departamentos en renta en la colonia Coyoacán, valuados conjuntamente en 5,600,000 pesos. Terreno de 3,000 metros cuadrados, en Querétaro. Zona de desarrollo, valuado en 4,100,000 pesos. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar la respiración agitada de Valeria, el ligero gemido que escapó de los labios de Patricia. Valor total de mi patrimonio, dije mirando directamente a mis hijos, 24,427,000 pesos. Rodrigo se puso blanco, como si alguien hubiera drenado toda la sangre de su cuerpo. Se aferró a los brazos de su silla. Patricia abrió la boca. No salió sonido. Sus ojos de vidrio ahora mostraban algo. Pánico puro. Valeria se tambaleó incluso sentada. Se llevó una mano al estómago como si fuera a vomitar. El juez Maldonado se puso de pie. Su expresión había pasado de seria a genuinamente molesta. «Detengan esto ahora mismo». Todos saltamos, hasta los asistentes judiciales. «Licenciado Gamboa, ¿usted tenía conocimiento del patrimonio real de la señora Sandoval?» «Yo... No, su señoría. Mis clientes nunca...» Sus clientes intentaron obtener tutela legal sobre 24 millones de pesos presentando evidencia fraudulenta. El juez casi gritaba. «Esto no es protección familiar. Esto es intento de desfalco». Se volvió hacia el asistente judicial. «Llamen a seguridad. Quiero que se investigue inmediatamente cada documento presentado por la defensa». Patricia intentó levantarse. 2 guardias de seguridad ya estaban en las puertas. El juez continuó, cada vez más indignado conforme revisaba los documentos. «Tengo aquí certificado de fideicomiso. La señora Sandoval destinó el 60% de su patrimonio a una fundación de ayuda a viudas emprendedoras. 14,656,000 pesos, fideicomiso irrevocable, establecido hace 6 meses con el notario público número 147. Miró a Rodrigo y Valeria. ¿Saben lo que eso significa? Significa que incluso si hubieran ganado esta farsa de demanda, la mayor parte del dinero nunca hubiera sido de ustedes. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Valeria lloraba abiertamente. «Mamá, yo no sabía...» Patricia dijo que... «Silencio», ordenó el juez. «No quiero escuchar excusas». Se sentó. Respiró profundo. Cuando volvió a hablar, su voz era fría como hielo. «Voy a ordenar una investigación completa. El doctor Saldaña será reportado al colegio médico. Los testigos que declararon falsamente serán llamados a declarar bajo juramento. Y ustedes 3, señaló a Rodrigo, Valeria y Patricia, van a explicarle al Ministerio Público exactamente qué estaban intentando hacer aquí». Patricia se quebró. «Señor juez, yo solo quería... Necesitábamos el dinero, las deudas». «¿Entonces admite que esto era por dinero y no por preocupación?» Patricia se dio cuenta de lo que había dicho. Cerró la boca. Pero era tarde.
El juez Maldonado me miró, esta vez con algo parecido a admiración. Señora Sandoval, ¿desea agregar algo? Me puse de pie por última vez. Miré a mis hijos, a esos dos adultos que alguna vez fueron los bebés que amamanté, los niños que abracé en sus pesadillas, los adolescentes que defendí contra el mundo. Sí, su señoría, quiero que quede claro que cada peso que tengo lo gané yo, sin ayuda de nadie, sin herencia fácil, trabajando 16 horas al día, sacrificando, llorando, levantándome cada vez que la vida me tumbaba. Mi voz no tembló. Y mientras yo construía todo eso, mis hijos me visitaban 2 veces al año. Nunca preguntaron cómo estaba realmente. Nunca notaron que había perdido peso. Nunca se dieron cuenta de que su padre murió hace 15 años y yo seguí celebrando su cumpleaños sola cada año. Rodrigo sollozó, un sonido quebrado, infantil. Así que no, su señoría. Esto no era protección. Esto era codicia disfrazada de amor. El juez asintió lentamente. Queda denegada la demanda de interdicción. Adicionalmente, ordeno investigación por intento de fraude procesal. Esta audiencia se levanta. El mazo golpeó la madera, y yo, Carmela Sandoval Méndez, salí de ese tribunal con la cabeza en alto, porque algunas batallas no se ganan con gritos, se ganan con verdad. Pero la historia no terminó con el mazo del juez. Porque cuando sales de un tribunal después de destruir las mentiras de tu propia familia, no hay sensación de victoria. Solo hay vacío, un vacío inmenso que te traga entero. Salí de esa sala. El pasillo del juzgado olía a limpiador industrial y desesperanza. Mis zapatos resonaban contra el piso de mosaico. El licenciado Reyes caminaba a mi lado, guardando documentos en su portafolio. Señora Sandoval, lo hicimos. Ganamos. Yo asentí, pero no sentía nada. Detrás de nosotros escuché pasos rápidos. Rodrigo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Espera! Me detuve. Algo dentro de mí, ese pedazo de madre que nunca muere completamente, hizo que me detuviera. Me volteé. Mi hijo tenía los ojos rojos, hinchados, la corbata torcida, el traje arrugado. Parecía haber envejecido 10 años en 2 horas. Mamá, yo no sabía que tenías tanto. Patricia me dijo que solo queríamos protegerte. ¿Protegerme? Repetí. Mi voz sonó extraña, hueca. Rodrigo, ¿de verdad crees eso? ¿O solo te lo repites para dormir por las noches? Él titubeó, y en ese titubeo vi la verdad. Lo sabía. Quizás no todo, pero sabía que algo estaba mal. Y eligió creerle a su esposa sobre su madre. Valeria apareció detrás de él. Su maquillaje corrido por las lágrimas le daba aspecto de mapache triste. Mamá, perdónanos. Por favor. No queríamos llegar tan lejos. Pensamos que realmente estabas mal. ¿De verdad? Pregunté. ¿O pensaron que sería fácil? ¿Que la viejita idiota firmaría lo que le pusieran enfrente? Valeria se estremeció como si la hubiera golpeado. Patricia se mantuvo atrás, junto a las columnas del pasillo. No se acercó. Era lo suficientemente lista para saber que no había palabras que pudiera decir. Sacó su celular. Incluso en ese momento, probablemente pensando en cómo convertir este desastre en contenido para sus redes. El licenciado Reyes me tocó el hombro suavemente. Señora, no está obligada a hablar con ellos. Lo sé, dije. Pero necesitaba hacerlo. Una última vez. Miré a mis hijos, esas 2 personas que salieron de mi cuerpo, a quienes di vida, educación, amor incondicional durante décadas. Quiero que entiendan algo. Cada peso que tengo, lo gané porque ustedes dejaron de necesitarme. Porque sus vidas eran tan importantes, tan ocupadas, que me olvidaron. Y en ese olvido, yo encontré mi propósito. Rodrigo intentó hablar. Levanté mi mano. No he terminado. Lo más triste de todo esto no es que quisieran mi dinero. Es que nunca, ni una sola vez en 15 años, preguntaron cómo estaba realmente, si me sentía sola, si extrañaba a su padre.
si necesitaba que alguien simplemente me abrazara y me dijera que todavía importaba. Valeria sollozó. Mamá, yo... Me visitaban 2 veces al año, en mi cumpleaños y en Navidad. Comían mi comida, que me tomaba horas preparar porque quería que fuera especial. Y se iban antes del postre porque tenían cosas que hacer. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. El día que su padre murió, Rodrigo, tú llegaste 2 horas después de que llamé. ¿Sabes qué hice durante esas 2 horas? Me senté junto a su cuerpo frío, tomando su mano, hablándole, rogándole que volviera. Sola. Completamente sola. Y cuando llegaste, me preguntaste si había café. Rodrigo se desmoronó. Se dejó caer contra la pared, resbalando hasta quedar sentado en el suelo. Lo siento. Dios, mamá, lo siento tanto. Y tú, Valeria, hace 3 años, en tu cumpleaños, te transferí 20,000 pesos porque dijiste que estabas en problemas. ¿Te acuerdas? 3 semanas después subiste fotos en un resort en Cancún, con ese dinero que necesitabas urgente para pagar la renta. Valeria se cubrió el rostro con las manos. Fui una idiota. Fui egoísta y ciega y... Fueron hijos, dije simplemente. Hijos que olvidaron que sus padres también son personas, que también duelen, que también necesitan. Un grupo de personas pasó junto a nosotros, mirando curiosas esta escena de drama familiar en medio del pasillo judicial. No me importó. ¿Saben qué es lo más irónico? Yo planeaba dejarles todo, antes de esto, antes de que me traicionaran. Tenía testamento preparado, 30% para cada uno, 40% para la fundación. Pero después de la fundación, ustedes serían los administradores. Iban a recibir más de 7 millones de pesos cada uno cuando yo muriera. Rodrigo levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Pero no podían esperar, ¿verdad? No podían simplemente amarme, simplemente visitarme, simplemente ser buenos hijos. Tenían que tomar, tenían que destruirme para obtener lo que de todos modos sería suyo. El silencio que siguió fue aplastante. Patricia finalmente habló desde su distancia segura. Su voz sonó pequeña, asustada. Señora Carmela, yo... Lo lamento. Necesitaba dinero, las deudas, los acreedores. Yo solo... ¿Pensaste que la vieja tonta sería un blanco fácil? Terminé por ella. Y convenciste a mi hijo de que tu avaricia era amor. Patricia no respondió. No había respuesta posible. El licenciado Reyes intervino. Señora Sandoval, deberíamos irnos. Tenemos que presentar los documentos adicionales en el juzgado. Asentí. Pero antes de irme, saqué algo de mi bolsa. Un sobre blanco. Se lo extendí a Rodrigo. ¿Qué es esto?, preguntó, tomándolo con manos temblorosas. La verdad, dije. Lee cuando estés solo, cuando Patricia no esté, cuando puedas pensar con tu propia cabeza. Y me fui. Caminé por ese pasillo sin mirar atrás. Porque si miraba atrás, si veía a mi hijo roto en el suelo o a mi hija llorando contra la pared, mi resolución se habría quebrado. Y ya había llorado suficiente por ellos. En el taxi de regreso a casa, el licenciado Reyes me preguntó, ¿qué había en el sobre? Fotos, dije mirando por la ventana. ¿De cuándo eran niños? Rodrigo con su primer uniforme escolar, sonriendo sin dientes frontales. Valeria en su graduación de primaria, abrazándome con ese vestido rosa que le encantaba. ¿Por qué? Porque necesitan recordar quiénes fueron antes de convertirse en lo que son ahora. El licenciado no dijo nada más. Solo asintió. Esa noche, en mi departamento vacío, me senté en la sala con la caja de cedro en mi regazo. Saqué la camisa de Enrique. Apenas quedaba su olor, pero la abracé de todas formas. Lo hice, amor, susurré. Me defendí. Les mostré que no soy débil. El silencio fue mi única respuesta. Lloré. Lloré por los hijos que perdí, por la familia que nunca volvería a ser, por los domingos que nunca volverían a existir, con Rodrigo ayudándome en la cocina y Valeria contándome sus sueños. Pero también lloré de alivio, porque finalmente, después de 68 años,
Había elegido mi propia dignidad sobre el amor de personas que solo me querían cuando era conveniente. Y eso, por doloroso que fuera, era libertad. La notificación llegó 3 días después. Citatorio del Ministerio Público. Investigación formal por intento de fraude procesal y falsificación de documentos. Rodrigo, Valeria y Patricia tendrían que presentarse ante el fiscal. El juez Maldonado no estaba jugando. Había cumplido su palabra. Yo no tenía que ir, pero decidí hacerlo. El licenciado Reyes me lo desaconsejó. Señora Sandoval, usted ya ganó. No necesita exponerse más. No voy por mí, le dije. Voy por todas las mujeres mayores que han sufrido esto en silencio. Las que no tienen 22 millones de pesos para defenderse, las que realmente pierden sus casas, sus vidas, porque sus familias son codiciosas y el sistema no las protege. Así que fui. La oficina del fiscal Javier Montoya era pequeña, con paredes color gris institucional y archiveros metálicos hasta el techo. Él tenía unos 45 años, bigote recortado y expresión de alguien que había visto demasiada maldad humana. Señora Sandoval, dijo estrechando mi mano con firmeza, su caso ha llamado mucho la atención, no solo por las cantidades involucradas, sino por el método. ¿El método? El uso de diagnósticos médicos falsos para declarar incompetencia es cada vez más común. Familias que quieren heredar anticipadamente. El problema es que la mayoría de las víctimas realmente son mayores vulnerables que no pueden defenderse. Sentí un escalofrío. ¿Cuántos casos hay? Oficialmente unos 20 al año solo en Ciudad de México. Extraoficialmente, probablemente cientos. Muchos nunca llegan a tribunal. Las familias convencen a la víctima de que es por su bien, le quitan todo y nadie se entera. Me senté más derecha. Entonces mi caso puede servir de precedente. Exacto. Por eso necesito que sea completamente honesta conmigo sobre todo lo que pasó. Durante 2 horas le conté todo. Cada manipulación, cada visita calculada, cada comentario diseñado para hacerme parecer incompetente. El fiscal grababa, tomaba notas, hacía preguntas específicas. ¿Tiene las grabaciones originales? Todas, en mi teléfono, respaldadas en la nube. ¿Los testimonios falsos de los vecinos? Doña Refugio ya confesó que Patricia le pagó 5,000 pesos. Tengo su declaración firmada. El fiscal sonrió ligeramente. Usted es una testigo muy organizada, señora Sandoval. No soy testigo, corregí. Soy la víctima que se negó a hacerlo. 2 semanas después, Patricia fue llamada a declarar. Llegó sin Rodrigo. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, el cabello recogido en cola simple. Intentaba verse vulnerable, arrepentida. Yo estaba en la sala de espera cuando pasó frente a mí. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, vi algo parecido a vergüenza real. Luego, apartó la mirada y entró a la oficina del fiscal. Su declaración duró 3 horas. Cuando salió, tenía los ojos rojos pero secos, como si ya no le quedaran lágrimas. O quizás nunca las tuvo. Se detuvo frente a mí. Por un momento pensé que hablaría, pero solo me miró con una expresión que no supe descifrar, y se fue. Una semana más tarde, el fiscal me llamó. Señora Sandoval, necesito informarle que hemos descubierto algo más. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Patricia Montes no solo tiene 2 demandas civiles por fraude, tiene 5 más que nunca fueron reportadas. Mujeres mayores que le compraron productos por catálogo y nunca recibieron nada. Sumas pequeñas, entre 10 y 20,000 pesos cada una. Demasiado poco para que ellas contrataran abogados. Sentí náusea. ¿Cuánto en total? Aproximadamente 143,000 pesos, de 8 víctimas diferentes, todas mayores de 60 años. Patricia no era solo codiciosa, era depredadora. Y mi hijo se había casado con ella sin saber nada, o peor, sabiendo y no importándole. ¿Y el doctor Saldaña? Suspendido indefinidamente mientras se investiga. Hemos encontrado otros 7 casos sospechosos de diagnósticos pagados.
Su carrera médica está terminada. Sentí una satisfacción oscura. Justicia, imperfecta, tardía, pero justicia. ¿Y mis hijos? El fiscal hizo una pausa. Ahí es donde se complica. Rodrigo está cooperando completamente. Entregó todos los mensajes con Patricia. Confesó sobre el préstamo falsificado. Está asistiendo a terapia. Su abogado está negociando. ¿Negociando qué? Que los cargos sean reducidos si devuelve el dinero del préstamo fraudulento más intereses y si acepta servicios comunitarios. ¿Y Patricia? Ella se niega a cooperar. Insiste en que todo fue malentendido, que ella realmente creía que usted estaba enferma, que solo quería ayudar. Mentiras, dije simplemente. Lo sé, todos lo sabemos, pero sin cooperación, el proceso será largo, meses, quizás años. Respiré profundo. ¿Y Valeria? Su hija está en una situación intermedia. Participó, sí, pero las evidencias sugieren que Patricia fue la manipuladora principal. Valeria estaba endeudada, desesperada, vulnerable. Su abogado argumentará que fue influenciada. ¿Eso la excusa? No, pero puede reducir su responsabilidad legal. Me quedé callada, pesando opciones. Fiscal Montoya, ¿puedo hacer una propuesta? Escucho. Y así fue como diseñé mi propia justicia, porque el sistema legal castiga con cárcel y multas. Pero yo quería algo más profundo. Quería que aprendieran. Mi propuesta fue simple pero devastadora. Rodrigo devolvería los 150,000 pesos del préstamo falsificado, más 50,000 de intereses y daños. Total, 200,000 pesos que no tenía. Tendría que trabajar, ahorrar, sacrificarse, como yo hice durante 15 años. Además, él y Valeria trabajarían 6 meses en la fundación de ayuda a viudas emprendedoras que yo había creado, sin sueldo, servicio comunitario real, ayudando a mujeres que sí estaban vulnerables, que sí necesitaban apoyo, aprendiendo lo que significa construir desde cero. Patricia tendría que devolver cada peso de las donaciones fraudulentas, 43,000 pesos, y hacer un video público en sus redes sociales explicando la verdad completa, sin filtros, sin excusas, confesando que mintió, manipuló y usó a una mujer mayor como carnada para dinero. Si cumplían todo eso en 6 meses, yo no presentaría cargos penales adicionales. Si no cumplían, el fiscal procedería con el peso completo de la ley. ¿Está segura?, preguntó el fiscal Montoya. Usted tiene derecho a exigir justicia criminal completa. La justicia no siempre es cárcel, dije. A veces es hacer que las personas miren al espejo y odien lo que ven. El fiscal asintió lentamente. «Es usted una mujer sabia, señora Sandoval». «No», corregí. «Soy una madre rota que está intentando salvar lo que queda de sus hijos, aunque ellos no lo merezcan». Esa noche reformé mi testamento. 70% a la fundación. 20 millones de pesos para ayudar a mujeres viudas a comenzar negocios, a educarse, a nunca depender de nadie. 30% en fideicomiso para Rodrigo y Valeria. Pero no recibirían nada hasta los 60 años de edad. Y solo si demostraban, mediante trabajo y servicio comunitario documentado, que habían cambiado genuinamente. Patricia no heredaría nada. Incluso si seguía casada con Rodrigo, el fideicomiso específicamente la excluía. Firmé los documentos con el notario. Mi mano no tembló, porque finalmente entendí algo. El amor de madre es incondicional, pero el respeto se gana. Y la herencia no es derecho, es regalo. Y yo había terminado de regalar cosas a gente que no las valoraba. El día que Rodrigo vino a pedirme perdón de rodillas, llovía. Yo estaba en mi departamento, preparando café de olla, cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Era él, solo, sin Patricia, empapado por la lluvia, con un sobre manila en las manos. Abrí la puerta. «Mamá», dijo, su voz quebrada, los ojos hinchados. «Por favor, déjame entrar, necesito hablar contigo». Lo dejé pasar, no por compasión, por curiosidad. Se quedó en el recibidor, goteando sobre mis mosaicos.
No se atrevió a entrar más. Tengo el dinero, dijo extendiendo el sobre. Los 200,000 pesos. Vendí mi camioneta, pedí préstamo al banco, trabajé doble turno durante 2 meses. Está todo aquí. No tomé el sobre. Déjalo en la mesa. Lo hizo con manos temblorosas. ¿Y? Pregunté fríamente. Y me inscribí en la fundación. Empiezo el lunes, 6 meses de servicio, lo que dijiste. ¿Y Patricia? Su rostro se contrajo. Me divorcié. Eso sí me sorprendió. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Presenté los papeles el día después de que subió su video confesión. Se pasó una mano por el cabello mojado. Mamá, yo no sabía. No sabía cuántas mujeres había estafado. No sabía que todo era mentira desde el principio. Sabías suficiente, dije sin emoción. Sabías que yo no estaba enferma. Me viste recitar de memoria mis datos en el tribunal. Me viste manejar números que la mayoría de las personas no puede recordar. Y aún así, seguiste adelante. Porque soy débil, dijo, y su voz se quebró completamente. Porque siempre he sido débil. Necesito que alguien me diga qué hacer. Primero fuiste tú, luego fue Patricia, y elegí mal. Elegí a la persona equivocada. Me elegiste en mi contra, corregí. ¿Qué es diferente? Se dejó caer contra la pared. Resbaló hasta quedar sentado en el suelo, igual que en el tribunal. Te he perdido, ¿verdad? No importa lo que haga, ya te perdí. Lo miré desde arriba. Este hombre de 42 años que lloraba como niño en mi entrada. Y sentí nada. El cordón que me ataba a él se había cortado en ese tribunal. No me perdiste, Rodrigo, dije suavemente. Me dejaste ir hace años, cuando dejaste de llamar, cuando olvidaste mi cumpleaños, cuando solo aparecías cuando necesitabas dinero. Yo solo dejé de esperarte. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo para que me perdones? El perdón no se ruega, se gana. Trabaja tus 6 meses. Ayuda a esas mujeres de verdad, no porque sea obligación legal. Aprende lo que significa construir algo sin ayuda. Y quizás, en unos años, cuando yo esté muerta, recordarás este momento y entenderás lo que perdiste. No digas eso, sollozó. Por favor, mamá. ¿Por qué? ¿Porque te hace sentir culpable? Bien. La culpa significa que todavía tienes conciencia. Úsala. Me dio la espalda y fui a la cocina. Serví mi café. Lo tomé lentamente, escuchando los sollozos apagados de mi hijo en el recibidor. Cuando terminé, regresé. Él seguía ahí, ahora con la cabeza entre las rodillas. «Puedes irte», dije. Se levantó con dificultad. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. «¿Mamá? ¿Qué?» «Las fotos que me diste. Las miro todos los días y me odio. Me odio por lo que le hice a ese niño de las fotos, por convertirme en esto». «Bien», dije. «El autoodio es el primer paso hacia el cambio». Y cerré la puerta detrás de él. Valeria vino 2 días después, con flores, rosas amarillas, mis favoritas. Excepto que yo nunca le había dicho que eran mis favoritas. Probablemente las compró al azar. «Mamá», dijo cuando abrí. «¿Podemos hablar?» La dejé entrar. Las flores las puse en un florero sin agua. Un gesto pequeño pero deliberado. Ella lo notó. Se mordió el labio. «Empiezo en la fundación la próxima semana», dijo. «Con Rodrigo. 6 meses. Lo sé, el fiscal me informa de todo. Mamá, yo... Patricia me manipuló. Me hizo creer que... Basta», la interrumpí. «No me insultes con excusas. Patricia era manipuladora, sí. Pero tú eres adulta. Tomaste decisiones. Firmaste documentos. Testificaste en mi contra». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba desesperada. Las deudas, los acreedores llamándome día y noche, amenazando con demandas. Pensé que si tenías tanto dinero... ¿Pensaste que no me daría cuenta? ¿Pensaste que la tonta de tu madre simplemente firmaría su vida? No, yo... Creí que realmente estabas mal. Patricia mostró videos, testigos. El doctor dijo...
Y nunca, ni una sola vez te preguntaste si era verdad. Nunca viniste a mí directamente. Nunca me miraste a los ojos y preguntaste, «Mamá, ¿de verdad estás enferma?» Porque si lo hubieras hecho, te habría dicho la verdad. Valeria se desmoronó en el sofá, porque sabía. En el fondo, sabía que estabas bien. Pero quería creer la mentira porque era más fácil, porque significaba dinero, solución rápida a todos mis problemas. Al menos era honesta. Eso era algo. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije sentándome frente a ella. Si hubieras venido a mí hace 2 años y me hubieras dicho, «Mamá, estoy en problemas. Tengo 340,000 pesos de deuda. Necesito ayuda», te habría ayudado. No todo, porque necesitas aprender a manejar dinero. Pero algo, un préstamo con plan de pagos, asesoría financiera, apoyo real. Valeria me miró con ojos enormes. ¿De verdad? Eras mi hija, por supuesto, pero elegiste el camino fácil, robarme en lugar de pedirme. No fue robo, dijo débilmente. ¿No? Intentar declararme incompetente para controlar mi dinero. ¿Qué es? No tuvo respuesta. Le di una carpeta. Esto es un plan de pagos para tus deudas. Lo diseñé con un asesor financiero. Si lo sigues al pie de la letra, en 3 años estarás libre, sin bancarrota, sin perder tu patrimonio. Abrió la carpeta con manos temblorosas. ¿Por qué haces esto? Porque sigo siendo tu madre, y las madres no abandonan, aunque sus hijos sí lo hagan. Lloró, esta vez lágrimas verdaderas, feas, con mocos y sollozos descontrolados. Lo siento tanto. Fui egoísta y estúpida y... Lo fuiste, concordé sin suavizar. Pero puedes cambiar, si quieres, depende de ti. Patricia nunca vino, pero cumplió con el video. Lo subió un martes por la tarde, sin maquillaje, sin filtros, con voz monótona leyendo de un papel. Mi nombre es Patricia Montes. Mentí sobre la salud de mi suegra, Carmela Sandoval. Manipulé evidencia, soborné testigos, pedí donaciones bajo falsos pretextos, estafé a 8 mujeres mayores por un total de 143,000 pesos. Pido perdón a todas mis víctimas. El video duró 2 minutos. Tuvo 50,000 visualizaciones en 3 días. Los comentarios fueron despiadados. Perdió todos sus seguidores. Sus marcas patrocinadoras cancelaron contratos. Su influencia digital murió en 48 horas. No sentí lástima. Sentí que el universo, finalmente, había equilibrado las cuentas. 6 meses después, recibí el reporte final de la fundación. Rodrigo había trabajado callado, humilde, ayudando a mujeres viudas a llenar solicitudes, a armar planes de negocio, a no rendirse. Una de ellas escribió: «Don Rodrigo me ayudó a abrir mi panadería. Me trató con respeto. Me hizo sentir que mis sueños importaban». Valeria había dado talleres de finanzas personales, compartiendo sus propios errores como advertencia. Otra mujer escribió: «La maestra Valeria me enseñó que nunca es tarde para aprender a manejar dinero. Ahora tengo ahorros por primera vez en mi vida». Habían cambiado. Quizás no completamente. Quizás nunca serían lo que pudieron ser, pero habían aprendido. ¿Los perdoné? No sé. ¿Los volví a ver? A veces. En cumpleaños, en Navidad, con distancia educada y cortesía fría. ¿Recuperamos lo que teníamos? No, porque lo que teníamos era ilusión, amor de madre unilateral que ellos nunca valoraron hasta perderlo. Pero ya no me dolía. El dolor se había convertido en indiferencia. Y la indiferencia es paz. Hoy es mi cumpleaños, 70 años. Estoy en la inauguración del Centro de Capacitación Enrique Sandoval para viudas emprendedoras. Lo nombré por mi esposo, porque él habría estado orgulloso de esto, de mí. El centro tiene 6 aulas, biblioteca, cocina industrial para talleres de gastronomía, salón de computación. Todo pagado con el fideicomiso que creé. 14,656,000 pesos bien invertidos. Hay 200 mujeres aquí hoy, viudas, divorciadas, abandonadas.
mujeres que el mundo desechó como inútiles después de cierta edad, mujeres que aprenderán que nunca es tarde para comenzar. Subo al pequeño estrado. Mi cabello completamente blanco ahora, pero peinado con dignidad. Vestido color verde esmeralda, regalo que me hice a mí misma. Zapatos cómodos, porque ya no tengo que impresionar a nadie. Buenos días, digo. Mi voz llena el salón sin micrófono. 70 años y mis pulmones siguen fuertes. Me llamo Carmela Sandoval y quiero contarles una historia. Les cuento. No todo, lo suficiente. Una viuda de 53 años, sola, asustada, que decidió no rendirse. Que construyó boutiques, propiedades, inversiones. Que no lo hizo para ser rica, sino para ser libre. Me quitaron muchas cosas en mi vida, digo mirando a cada rostro atento. Mi esposo, mi juventud, casi mi dignidad, pero nadie, nunca, pudo quitarme lo que construí con mis propias manos y mi propia voluntad. Aplauden. Algunas lloran. Una mujer mayor que yo, quizás 75 años, levanta la mano. Señora Carmela, ¿no se arrepiente de no haberles dado el dinero a sus hijos? ¿De ser tan dura? La pregunta me golpea. Todos esperan mi respuesta. Me arrepiento, digo honestamente, de no haber impuesto límites antes, de creer que amor significaba darles todo sin enseñarles a ganarlo, de pensar que ser buena madre era sacrificarme hasta desaparecer. Pausa. Pero no me arrepiento de defenderme, porque si yo, con recursos y educación, no lo hago, ¿qué esperanza tienen las que no tienen nada? Más aplausos, esta vez más fuertes. Después de la ceremonia, camino por el centro. Rodrigo está aquí, lo invité. Trabaja instalando las últimas computadoras en el salón de sistemas. Me ve, asiente con respeto. Yo asiento de vuelta. No es amor, no es perdón completo. Es aceptación de lo que fue y nunca volverá a ser. Valeria también está. Organiza material didáctico en la biblioteca. Me ve. Sonríe tímida. Yo sonrío de vuelta, igual de tímida. Pequeños pasos. Quizás en algunos años. O quizás no. Y está bien. Patricia no está. Se divorció, se fue a Monterrey, según supe. Intenta rehacer su vida lejos del escándalo. Le deseo suerte sin pensar mucho en ella. Algunas personas simplemente no vale la pena cargarlas en la memoria. Esa noche, en mi departamento, abro la caja de cedro por última vez. La camisa de Enrique. Ya no huele a nada excepto a madera vieja, las fotos amarillentas, el anillo de bodas que nunca pude usar después de que él se fue. Lo logré, amor, susurro. Sobreviví, más que sobrevivir, florecí. Cierro la caja, la guardo en el ropero. Es tiempo de dejarla ir, de dejar ir tantas cosas. En la mesa de la cocina encuentro una carta. La reconozco. Letra de Valeria. La abro. Leo. Mamá, no espero perdón. Solo quiero que sepas que la mujer que conocí en el tribunal no fue la madre que recordaba. Fue alguien más fuerte, más completa, más real. Me he dado cuenta de que nunca te conocí. Solo conocí la versión de ti que existía para nosotros. La madre que cocinaba, limpiaba, daba sin pedir. Quiero conocer a Carmela, la mujer, la empresaria, la sobreviviente. Si algún día me das esa oportunidad, la tomaré con las dos manos. Tu hija que está tratando de ser mejor. Valeria. Leo la carta 3 veces. Luego la doblo cuidadosamente y la guardo en la caja de cedro, junto con las fotos de cuando mis hijos eran pequeños. Porque aunque el pasado duele, todavía tiene valor. Es la tierra donde creció quien soy ahora. Me paro frente al espejo del baño. 70 años mirándome de vuelta, arrugas profundas alrededor de los ojos, papada que ninguna crema elimina, manchas de edad en las manos, pero también veo ojos claros, alerta, vivos, postura recta, sonrisa que ya no necesita aprobación de nadie. Veo a una mujer que perdió muchas batallas, pero ganó la guerra contra las expectativas.
contra la idea de que las mujeres mayores son descartables, contra la creencia de que el amor de madre significa autodestrucción. Hola, Carmela, me digo al espejo. Mucho gusto en conocerte finalmente. Y por primera vez en 70 años me siento completa. Reflexión final. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. No se trata de cuánto dinero acumules, sino de cuánta dignidad conserves. No se trata de cuántos hijos tengas, sino de cuánto respeto exijas. Las mujeres de mi generación aprendimos a dar hasta vaciarnos, a servir hasta desaparecer, a amar hasta destruirnos. Pero algunas aprendemos, antes de que sea demasiado tarde, que podemos ser madres, esposas, abuelas, sin dejar de ser nosotras mismas. Que decir no no es egoísmo, es supervivencia. Que imponer límites no es crueldad, es amor propio. Y que nunca, nunca es tarde para reconstruirte de tus propias cenizas y volar más alto que todos los que apostaron a tu caída. Yo perdí a mis hijos ese día en el tribunal, pero me reencontré a mí misma. Y si algún día vuelven, no encontrarán a la madre que conocieron. Encontrarán a la mujer que debí ser siempre, inquebrantable. Si esta historia tocó tu corazón, si viste reflejada a tu madre, tu abuela, o incluso a ti misma en estas palabras, no estás sola. Déjame tu comentario contándome desde dónde nos estás escuchando. Dale like si crees que las mujeres mayores merecen respeto. Y suscríbete para más historias reales de dignidad, resistencia y justicia. Porque mientras haya una sola mujer dispuesta a levantarse y rugir, habrá esperanza. Fin.